¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo estoy muy bien por suerte y quiero explicarles este video que va a ser un poquito más didáctico, va a ser sin tantos cortes, básicamente, porque me gustaría explicarles un concepto muy importante que la gente confunde mucho o piensa que son que van de la mano, básicamente, que serían los conceptos de el tener mucha masa muscular y el tener mucha fuerza, ¿no? Porque nosotros podemos pensar que vemos a una persona en la calle y podemos decir, che, este chabón está muy grande y podemos pensar de que, bueno, va a levantar cargas extremadamente altas, ¿no? Pero podemos sorprendernos un poco porque después podemos ver una persona con sobrepeso visiblemente, que tiene un porcentaje de graso muy grande, pero después cuando lo vemos en el gimnasio, levanta mucho más que la persona que tiene un tamaño muscular muy grande, ¿no? Que vemos a la vista que nos sorprende. Entonces, existen las diferencias, ¿no? Y vamos a contarlas hoy. Así que acompáñenme. Me hice un PowerPoint para explicarlo de esta manera más sencilla o más entretenida. Así que vamos a empezar. Entonces, nosotros vamos a ver la diferencia hoy entre la fuerza y el aumento de masa muscular, básicamente, ¿no? ¿Qué diferencias tienen? ¿Cómo, si se puede hacer un bloque de fuerza o un aumento de masa muscular? Si se pueden unir las dos. Este video va a ser súper interesante. Entonces, abrimos con una pregunta, ¿no? ¿Por qué el levantador más fuerte del gimnasio no siempre es el más musculoso? Bueno, básicamente estamos hablando de esto justo, ¿no? Nosotros vemos, no lo voy a repetir, ya está. Eh, pero es sorprendente de que el levantador más grande del gimnasio que levanta muchos más kilos no sea el que mejor se vea estéticamente, ¿no? Porque para hablar de esto necesitamos saber el concepto de la hipertrofia, ¿ok? ¿Qué nos dice la hipertrofia acá? Bueno, vamos a leerlo. La hipertrofia es el nombre científico dado al fenómeno de crecimiento en el tamaño de las células musculares, lo que supone un aumento de tamaño de las fibras musculares y por lo tanto del músculo. Básicamente la hipertrofia nos habla de que es el aumento de las células dentro del músculo que nos van a servir para que pueda crecer, pero hay dos maneras de que crezca, justamente, que hay dos hipertrofias que son justamente la hipertrofia sarcomérica y la hipertrofia sarcoplasmática, ¿no? Las células musculares pueden crecer en un entorno más para la fuerza y otro entorno más para la hipertrofia. Entonces, vamos a ver. La hipertrofia sarcomérica consiste en el aumento de las proteínas contráctiles de lactina y miosina, que es lo que genera una mayor densidad muscular y fuerza funcional. Básicamente podemos decir de que la hipertrofia sarcomérica está más destinado a la fuerza, ¿no? La disciplina de la fuerza, ¿no? Porque la actina y la miosina van a actuar de tal manera, ¿no? De aumentar la densidad transversal del músculo, ¿no? Que es lo que genera una mayor fuerza y resistencia, ¿no? Esto nos va a ayudar un montón para soportar las cargas muy altas, ¿no? Y preparar el sistema nervioso central para que pueda adaptarse a esa fuerza o esa carga, ¿no? Tan grande. Y después tenemos, mejor dicho, la hipertrofia sarcoplasmática, que implica un incremento del líquido y componentes no contráctiles, ¿no? Que sería del sarcoplasma dentro de la célula, resultando en un mayor volumen estético sin un aumento proporcional de la fuerza. Básicamente, nos dice de que la hipertrofia sarcoplasmática está más destinado a la estética, ¿no? A la hipertrofia o al aumento de la masa muscular. Nosotros cuando vemos ahí a un tipo que tiene los músculos gigantes, ¿no? Se debe a que trabaja mucho con la hipertrofia sarcoplasmática, que es básicamente muy derivado de los fisicoculturistas, que vemos que son, los vemos gigantes, que es justamente por esto, porque la hipertrofia sarcoplasmática lo que hace es un incremento del líquido, ¿no? Que puede ser del agua y del glucógeno muscular, que dan esa anchura, que dan ese tamaño y esa estética que se ve muy atractivo, que es lo que buscan más en el fisicoculturismo, ¿no? Que vemos que cuando decimos, che, estoy gigante, bueno, es justamente por eso. Vamos a pasar a la siguiente imagen, ¿no? Que es
¿Quién se especializa en qué? ¿No? Justamente, ¿qué personas realizan más? La hipertrofia sarcomérica y la hipertrofia sarcoplasmática. Entonces, acá vemos de que está el powerlifter y el físico-culturista, ¿no? Son las disciplinas que se especializan en cada hipertrofia, ¿no? Entonces, para el powerlifter estaríamos hablando más de una hipertrofia sarcomérica y el físico-culturista, como dijimos antes, de una hipertrofia sarcoplasmática, ¿no? ¿Qué caracteriza a el powerlifter? ¿No? ¿Qué es lo que hace? Básicamente el powerlifter, como dice acá, mueve cargas extremas a 1 RM. ¿Qué significa 1 RM? Se estarán preguntando. El 1 RM es el máximo peso o carga que se puede levantar a una sola repetición. Es decir, estamos hablando de pesos muy elevados, demasiado grandes. El powerlifter se especializa solamente en la mayor carga que puede levantar a una sola repetición. Por eso vemos en competencias de que están levantando gente 200, 300, 400 kilos en un ejercicio. Como vemos acá, su sistema nervioso central está altamente optimizado para sincronizar miles de fibras musculares en fracciones de segundo. Por lo tanto, su músculo va a ser muy denso y funcional para esa disciplina, ¿no? Justamente. Se entrenan para eso. Eh, Aumentan el tamaño de las miofibrillas, lo cual permite muchísima resistencia y están años haciendo eso. Eso es lo que hace la disciplina del powerlifter, ¿no? Se especializan demasiado en la hipertrofia sarcomérica. Y luego tenemos, por otro lado, por el contrario, el físico-culturista, ¿no? ¿Qué es lo que busca el físico-culturista? Maximizar el volumen muscular visible. El volumen muscular, que los músculos se vean súper gigantes, redondos, 3D, que tengan mucho, que sean muy estéticos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el físico-culturista para obtener esto? Utiliza técnicas, ¿no? Como la tensión continua, con el TUT, que sería el tiempo bajo tensión, el bombeo muscular y el daño muscular controlado, ¿no? Su entrenamiento es mucho más metabólico que neurológico, ¿no? Se especializa mucho en adaptaciones estructurales, donde la especialización del culturista se basa, como dijimos antes, en la estética visual, en la densidad y en las formas del mismo, no tanto en la fuerza. Y acá viene la diferencia que tenemos. El físico culturista no siempre va a ser el más fuerte del gimnasio, eh, lo que no significa tampoco que no tenga fuerza, porque es un principio básico de física que a mayor masa, más fuerza va a tener, ¿no? Pero, pero bueno, no siempre es así. Existen las disciplinas estas que justamente son las que derivan. Puede pasar de que el fisicoculturista sea más fuerte el más fuerte del gimnasio, en tu gimnasio por lo menos, puede pasar obviamente, pero a una sola repetición ganan el powerlifter sí o sí. Vamos a pasar al siguiente bloque, que es en cómo podemos nosotros lograr la ganancia de fuerza, ¿no? Entonces, la ganancia de fuerza es en parte una adaptación neurológica, no solamente muscular, ¿no? El sistema nervioso central aprende a reclutar más unidades motoras de forma sincronizada. Nosotros para ganar fuerza necesitamos levantar el máximo peso posible en un rango de repeticiones entre 1 a 6, que es lo recomendable para maximizar la ganancia de fuerza. Ok, entonces, traduciéndolo de otra manera o una manera más fácil, nosotros tenemos que adaptar nuestro sistema nervioso central a la fuerza que estamos levantando. ¿Y cómo se hace esto? Básicamente trabajando en rangos de repeticiones de entre 1 a 6. Aumentar cada semana una repetición más. Por ejemplo, en la semana 1 podemos hacer una sola repetición con un peso que nos requiera hacer una sola repetición. Y la siguiente semana vamos a tratar de, en vez de hacer una, adaptarlo para que se puedan hacer dos repeticiones, ¿no? Y después la otra semana 3, y después 4, y después 5, y después 6. Hacer como una sobrecarga progresiva que si no saben lo que es, no lo voy a explicar de nuevo, yo tengo un video, que es el anterior video a este, que es explicando la sobrecarga progresiva,
Pero bueno, a la siguiente semana puedes ponerle más kilos, por ejemplo. Entonces, con eso ya estamos adaptando eh, al sistema nervioso central, me retrabé, a poder mover esas cargas, ¿no? Entonces, la ganancia de fuerza se basa en el reclutamiento neuronal, en donde va a haber una mayor activación simultánea de unidades motoras, que eso nos va a generar mucha más fuerza producida sin ganar músculo, básicamente. Porque nosotros también podemos ver un flaquito, por ejemplo, o alguien que decís, che, no tiene músculo esta persona, y por ejemplo, en algunas cosas, en algunos temas, nos puede ganar, por ejemplo, en las fuercitas, ¿vieron? Puede pasar de que el flaquito nos gane, pero porque es una cuestión también de que está esta diferencia establecida de la hipertrofia sarcomérica de la sarcoplasmática. La ganancia de fuerza se especializa mucho o estimula mucho lo que son llamadas las fibras tipo 2. ¿Cuáles son estas fibras musculares? Son las más explosivas y potentes, como dice acá. El entrenamiento de fuerza las recluta preferentemente a alta intensidad. Son las que menos duran antes de fatigarse. Las fibras tipo 2 son esas fibras, porque nosotros tenemos dos tipos de fibra. La fibra tipo 1 y la tipo 2, ¿no? Son llamadas tanto las fibras lentas como rápidas, que son las que se fatigan antes, pero son las más potentes, ¿no? Por eso necesitan esa explosividad, ¿no? Son las que más aguantan y las que más se especializan a ganar fuerza. Y luego está la fatiga del sistema nervioso central, del SNC, que dice que el músculo se recupera entre 48 y 72 horas. Pero el sistema nervioso central puede tardar tras un esfuerzo al 95% de tu máximo. Es decir, que si vos entrenás solamente fuerza, si vos te dedicás o no al powerlifting, pero querés entrenar la fuerza, estás entrenando fuerza, lo recomendable es que eh, no, no tardes poco tiempo de descanso entre sesiones, que tengas un gran lapso de tiempo para que el sistema nervioso central pueda recomponerse de toda esa fuerza que estás levantando. Porque vos pensás que levantás todos los días, si no, el mayor peso posible a una sola repetición y generás muchísima fatiga. Entonces, tenés que controlar eso y no tenés que descansar entre 48 y 72 horas, sino varios días más para recuperarte de esa sesión, ¿no? Porque si no vas a generar muchísima más fatiga, el ratio de estímulo-fatiga va a ser muy favorable para la fatiga y no queremos eso, ¿no? Porque después empiezan las lesiones, empiezan otros problemas como un desgaste, que si el sistema nervioso central está debilitado, no generan o no manda esas activaciones tanto en la flexibilidad, en la resistencia, todo, y puede generar muchos problemas. Así que es importante descansar mucho en el esfuerzo. Si estamos haciendo fuerza, hay que descansar bastante. Vamos a pasar al siguiente bloque, que de la segunda parte de las variables de entrenamiento de fuerza, qué características tiene, y como decíamos antes, el entrenamiento de fuerza, como dicen acá en estas dos imágenes, tenemos que levantar entre 1 a 5 repeticiones para estimular el esfuerzo, ¿no? Con una intensidad mayor del 85% de nuestro RM. ¿Por qué más del 85% del RM? ¿Qué significa RM? Ya dijimos. RM es la repetición máxima. ¿Y cómo podemos calcular nosotros, che, estoy más en mi 70%, 80% de mi RM o el 90%? Existe una escala de intensidad, ¿no? Justamente como dice acá. Que la intensidad puede traducirse como la diferencia entre lo realizable y lo realizado, ¿ok? Podemos nosotros levantar 40 kilos en un ejercicio con 10 repeticiones, pero en realidad nuestro potencial interior, aunque no lo sabemos, podría dar de levantar 70 kilos a 2 repeticiones, ¿entiendes? Eso lo que nos indica es tener una baja intensidad de entrenamiento. ¿Por qué no nos sirve mucho esto? Porque, por ejemplo, eh,
Es muchísimo mejor en términos de hipertrofia, tanto sarcomérica como sarcoplasmática, trabajar en intensidades altas, ya que de esa manera se puede crecer el músculo muchísimo más. Como digo, existe el tamaño de las miofibrillas, de la fuerza, o el tamaño muscular, el aumento de el volumen y el agua y el glucógeno dentro del músculo de esta manera. Por eso existe una escala de esfuerzo percibido de 1 a 10. 1 básicamente sería que entrenaste a muy baja intensidad y no te costó absolutamente nada. Y el 10 básicamente sería tu 1 RM, es lo mismo. Eh, que es un peso que no puedes levantar o es lo máximo. Estoy dando absolutamente el máximo. Por lo que el 85% sería más o menos de la escala, de esta escala de fuerza e intensidad, llamada de otra manera RPE. Si vos tenés un RPE de 1 a 10, 85% serían 2 repeticiones antes de ese esfuerzo máximo. Sería como que, bueno, diste un montón, que, que costó un montón el ejercicio, pero podías hacer un par más, ¿no? Eh, pero bueno, por ahí es un poco de información, pero antes de terminar necesito hablar del RIR, ¿no? El RIR serían las repeticiones en recámara, que básicamente una repetición en recámara o el RIR es dejar una o más reps, ¿no? Antes de llegar al fallo para maximizar ganancias. El RIR es básicamente lo contrario al RPE, ¿no? Dejarte un RIR 2 sería en la escala de RPE un 8. Te faltan 2 repeticiones para llegar al fallo, básicamente. Eh, y la maximización de hipertrofia, tanto sarcomérica como sarcoplasmática, me trago un poco, eh, se, se maximizan las ganancias trabajando de un RIR 3 o una RP7 para abajo. O sea, RIR 3 para abajo o un RP7 para arriba. Y no siempre en todos los ejercicios hay que llegar al fallo. No es siempre beneficioso. A veces se puede llegar, sí, obvio, porque puedes testear cuánto es tu RM, que es justamente lo necesario para generar hipertrofia. Pero si vos llegás siempre al fallo en todos los ejercicios, estás generando muchísima fatiga. Recordemos que estamos trabajando en rangos de fuerza muy altos de intensidad. Por eso es tan importante no llegar siempre al fallo, ¿no? Pero bueno, sigamos con esto. Está la variable de fuerza. En la variable de fuerza tenemos que descansar entre 3 a 5 minutos, ¿ok? Como decimos, estamos en nuestro 1 RM, estamos levantando muchísimo peso. Por lo tanto, para que se recupere y se pueda estabilizar nuestro sistema nervioso central, hay que descansar bastante, ¿no? En rango entre 3 a 5 minutos o a veces más, ¿no? Se recomienda hacer en un ejercicio de entre 3 a 5 series. Recordemos siempre de que para maximizar la fuerza hay que entrenarla y hay que entrenarla bastante, ¿no? 3 a 5 series, tanto en sarcomérica como en sarcoplasmática, está excelente, está en un rango óptimo para este tipo de hipertrofia, ¿no? La frecuencia, ¿qué es la frecuencia? Las veces por semana o el volumen de entrenamiento que tenemos que entrenar para siempre seguir mejorando en el sentido de la fuerza. Frecuencia 1 es entrenar una vez por semana, frecuencia 2 son 2, frecuencia 3 son 3, etc. Entonces la frecuencia va a ser entre baja a moderada, ¿no? Esto podría ser más o menos entrenar fuerza de entre 1, 2 o hasta 3 veces para no fatigar tanto el sistema nervioso central, ¿no? Que es justamente lo que favorece esta recuperación. ¿Por qué descansos tan largos? ¿No? Que el sistema energético dominante lo que más se utiliza es el ATP-PC o la fosfocreatina, ¿no? Que para que se resintetice completamente y poder reproducir el esfuerzo máximo se necesitan entre 3 y 5 minutos de recuperación. Como decimos, lo que más utilizamos es la fosfocreatina. Es nuestro combustible para la fuerza, ¿no? Por eso tiene que tardar tanto, para que se recupere completamente. Entonces, como decimos, bueno, acortar el descanso sacrifica la calidad del levantamiento y aumenta el riesgo de lesión, ¿no? Así que por eso hay que descansar bastante, porque implica descansar bastante. La regla de oro
es que si vos no podés levantar el mismo peso en la siguiente serie, el descanso fue insuficiente. Siempre tenemos que tratar de levantar lo mismo en cada serie. Por eso es fundamental descansar tanto, por lo menos en el entrenamiento de fuerza. Entonces, ya terminado el bloque de fuerza, vamos a concentrarnos en la ganancia de masa muscular, la hipertrofia sarcoplasmática, ¿no? En donde la característica que tiene el aumento de la masa muscular o la hipertrofia sarcoplasmática es que se activa por tres vías fisiológicas que deben combinarse sí o sí para estimular absolutamente de manera óptima la masa muscular, ¿no? Entonces, lo que hacen los culturistas, entre comillas, se basan mucho en la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Acá nos dice que la tensión mecánica es la fuerza generada sobre las fibras que activa las vías anabólicas como el mTOR, que es el estímulo más potente para el crecimiento. Requiere de cargas moderadas a altas con un buen rango de movimiento. ¿Ok? Luego tenemos al estrés metabólico, que es la acumulación de lactato y metabolitos durante las series largas. Genera el pump característico del bodybuilding, del fisicoculturismo. Favorece la hipertrofia sarcoplasmática, como venimos diciendo. Y luego está el daño muscular, ¿no? Que se basa en las micro roturas en las fibras durante la fase excéntrica. ¿Qué es la fase excéntrica? Es básicamente el alargamiento del músculo, ¿no? En la fase de alargamiento, por ejemplo, en un curl de bíceps, el acortamiento del músculo, ¿no? Cuando estamos llevando la carga a nuestro cuerpo, es la fase concéntrica. Y el alargamiento, básicamente, alejar el peso de nuestro cuerpo, es la fase excéntrica. Entonces, el daño muscular activa la respuesta inflamatoria y la síntesis proteica. Son los responsables del DOMS, que es el dolor muscular post-entrenamiento, ¿no? Esas agujetas, por así decirlo, que tenemos. Estas tres vías fisiológicas son las que activan la hipertrofia sarcoplasmática. Perdón, estoy diciendo tantas veces que a veces me olvido, ¿no? Estoy hablando mucho. Entonces, pasamos al otro bloque y ahora sí, vamos a hablar mucho mejor de la hipertrofia sarcoplasmática y la miofibrilar. Entonces, ¿músculo inflado o real? Estamos hablando de que la hipertrofia óptima combina ambas, ¿ok? No hay un músculo falso, como dice acá. Ambas son adaptaciones reales y funcionales, ¿no? Como vemos en este músculo, acá vemos la fibra, las miofibrillas, y la actina y la miocina van a participar mucho acá en el sarcómero, que se basa mucho en el fuerza, ¿no? Entonces, vemos la diferencia otra vez, como estamos hablando de la miofibrilar o la sarcomérica, que aumenta el número y tamaño de las miofibrillas, que son las proteínas contráctiles como la actina y la miocina, que produce la fuerza real, que es favorecida por las bajas repeticiones y alta carga. Y luego está la sarcoplasmática, que aumenta el volumen de fluido y el glucógeno intercelular, como veníamos diciendo, el agua también. Que esto genera un mayor tamaño visual, ¿no? Ese volumen visual que vemos en los músculos grandes. Que es favorecida por rangos medios y el estrés metabólico. El estrés metabólico, como no lo expliqué antes, pero es ese quemazón que te da. La... Nosotros cuando estamos entrenando y vemos el músculo súper hinchado, súper grande, justamente porque estamos entrenando el estrés metabólico y es favorecido por altas repeticiones a bajo peso. Vamos a hablar de las variables del entrenamiento de la hipertrofia, ¿no? La hipertrofia sarcoplasmática, estamos hablando, ¿no? Nos dice de que hay que trabajar entre un rango de entre 6 a 12 repeticiones. No siempre vamos a trabajar en un rango de 6 a 12 repeticiones, depende del ejercicio, pero este es el rango óptimo para la hipertrofia. En realidad hay ejercicios que requieren entre 6 a 12 y otros inclusive de 12 a 15 o de 15 a 20 repeticiones. Entonces, trabajar entre 6 a 12 repeticiones nos dice que es el rango que maximiza tanto la tensión mecánica como el estrés metabólico, que es justamente lo que busca el fisicoculturismo, ¿no? Trabajar en cargas
de entre el 65 al 80% del RM. Una intensidad moderada alta que permite volumen suficiente sin agotar por completo el sistema nervioso central. A su vez, esto permite una mayor frecuencia semanal. Esto sí nos permite trabajar 3, 4, 5, 6 veces a la semana de hipertrofia sarcoplasmática, ya que al hacerlo inteligentemente y variar el estímulo del entrenamiento durante la semana o en sus cargas y en su descanso óptimo, nos van a permitir no agotar el sistema nervioso central y por lo tanto seguir creciendo. ¿Ok? Entonces, eh, acá vamos a trabajar en un rango de descanso entre 60 a 90 o de 90 a un minuto y medio, máximo yo diría 2 minutos. Pero bueno, es un descanso corto que mantiene elevados los niveles de lactato y la hormona de crecimiento. ¿Ok? Esto maximiza el PAM. Como me voy diciendo, el PAM es la densidad o ese volumen muscular que tanto caracteriza a los fisicoculturistas. Y luego nos permite hacer, como dijimos antes, una mayor frecuencia. Nos permite trabajarlo mucho más por semana. Al ser un estrés más localizado y metabólico, el músculo tolera más estímulos semanales que en el entrenamiento de fuerza máximo. ¿Ok? Dato hormonal. Sesiones de más de 2 horas elevan el cortisol de forma contraproducente. Mantenelo corto, intenso y eficiente. ¿Ok? Hay mucha gente que entrena por lo menos 2 horas y media, inclusive he escuchado hasta 3 y 4 horas, ¿ok? Gente, ese rango no sirve para nada, o sea, ya tu sistema nervioso central está completamente agotado ahí. El rango óptimo de entrenamiento es entre 45 minutos a 1 hora y media. Más es mucho y menos es muy poco, ¿ok? Sus entrenamientos tienen que durar eso y tienen que manejarlo y controlarlo de una forma inteligente para que les dure eso, ¿ok? Es justamente, si quieren trabajar mucho para hipertrofia sarcoplasmática, tensión continua, intensidad y descansos cortos. Porque si no, no hay otra. Si ustedes descansan un montón, no están aprovechando las máximas ganancias. Así que nadie, o sea, no es óptimo generar un tiempo de trabajo de 2 horas. Es un montón. Pero bueno, sigamos. La biomecánica de cada uno básicamente se basa que para la fuerza, ¿no? Los ejercicios que tenemos que priorizar son los ejercicios básicos, ¿no? Los ejercicios multiarticulares. ¿Qué significa multiarticular? Multi son muchas articulaciones, articular articulaciones, muchas articulaciones. ¿Qué es lo que hace trabajar muchas articulaciones? Muchos músculos. Por lo tanto, eh, reclutamos muchos músculos a la vez, ¿no? ¿Qué ejercicios? Sentadilla, peso muerto, press de banca, jalón al pecho, etcétera, etcétera. Estos ejercicios básicos son los que uno para ganar fuerza tiene que concentrar en, en justamente tener un mayor carga y trabajarlo a muy pocas repeticiones. ¿Ok? Ejercicios multiarticulares que reclutan el máximo de masa muscular en sentido de sarcomérica. Y tiene una curva de resistencia predecible que no mejora más que nada el funcionamiento para poder controlar y cargar los pesos máximos, ¿no? Los pesos más pesados del gimnasio. Y para la estética de la hipertrofia, ¿no? Tenemos que concentrarnos y tenemos una vía más grande, una gama más grande para trabajar, ¿no? Como pueden ser los poleas y cables, que los poleas y los cables nos permiten tener una tensión constante en todo el recorrido, como por ejemplo un jalón al pecho, una extensión al tríceps, etcétera, etcétera. Tenemos también un trabajo con mancuernas, que nos permite una mayor libertad de movimiento y un recorrido articular más amplio. A mí por lo menos me encanta trabajar con mancuernas y es súper necesario. ¿Qué podemos hacer? Ejercicios con mancuernas, remo unilateral, press inclinado con mancuernas, peso muerto con mancuernas, etcétera, etcétera. Y tenemos ejercicios de aislamiento, ¿no? ¿Qué significa aislamiento? Atacar el músculo desde distintos ángulos, ¿no?
o concentrándose básicamente en monoarticular. Músculos que requieran solamente una articulación, por lo tanto, un solo músculo. Aislar el músculo, básicamente. Por ejemplo, una extensión de cuádriceps aísla el cuádriceps, elevación lateral aísla el deltoide lateral, etcétera. Entonces, combinar distintas curvas de resistencia garantiza que ninguna fibra quede sin estímulo. Es súper necesario eso, ¿no? Entonces, vemos después los errores fatales y el plan de acción que tenés que tener para poder progresar de la mejor manera. Errores comunes: el ego lifting en estética, ¿ok? Estamos hablando de que el ego lifting significa levantar un peso exagerado para como impresionar o a alguien en el gimnasio, o demostrarte a vos mismo que podés haciendo una mala técnica, un mal rango de movimiento, con una intensidad súper alta, elevando tu fatiga, etcétera, etcétera. Y descansando muy poco. Que es como dice acá, subir el peso sacrificando la conexión mente-músculo elimina el estímulo hipertrófico. El músculo no lee el disco. ¿Qué significa esto? Que el músculo lo que hace es que no es cuánto peso levantar, sino el estímulo y la intensidad que le tenés que dar. Eso es lo que en realidad estimula y optimiza las ganancias hipertróficas. Luego está el otro error común, es no descansar en fuerza, ¿no? Como decíamos antes, no descansar en fuerza, el sistema nervioso central está totalmente agotado y no puede llevar conexiones para generar ese enfoque en entrenamiento, no poder controlarlo bien, te genera mucha fatiga, a veces no puedes pensar, pueden haber otros problemas, no solamente como estancamiento, caos, fatiga crónica, sino que te puede generar a lesiones, porque recordemos que son pesos muy pesados y el tener el sistema nervioso central agotado te puede, la verdad, hacer muy mal. Y luego otro error común es, y lo que hace muchísima gente, es ignorar el RPE. Que el RPE es básicamente, como decíamos antes, la escala de intensidad, del 1 al 10. Hay gente que se concentra mucho más en el peso que en el RPE. Y como decimos acá, como dice acá, el músculo no lee el disco. El músculo, el músculo lee la intensidad de entrenamiento, que es lo más importante, ¿no? Tu 100%, esto es fundamental, tu 100% varía cada día según sueño y estrés. En fuerza, el RPE debe ser exacto. Y en estética, jugar con la sensación de quemado. Como decimos, o como digo, yo siempre a las personas con las que entreno, eh, básicamente tu RPE varía cada día. No siempre vas a tirar lo mismo, o siempre vas a usar el mismo peso, o vas a tener las mismas ganas, porque siempre varía cada día. El estrés que tengas, como si estás bien, si estás mal, si estás malhumorado, estás triste, estás feliz, todo eso va a jugar mucho a la hora de que entrenes. ¿Ok? Si estás cansado también, porque todo eso suma y todo eso afecta al entrenamiento. Un día puedes levantar 90 kilos a 10 repeticiones y a la otra semana puedes levantar 85. ¿Se entiende? Sintiendo lo mismo. Así que es importante, muy importante no ignorar el RPE. Entonces, ¿qué es lo que tendrás que hacer? El plan de acción que tendrás que tener. Primero que todo, definir tu objetivo principal, ¿ok? Si querés trabajar más para fuerza, si querés trabajar más para estética. Eso es lo principal, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Luego sería estructurar tus bloques, tanto si querés fuerza primero, volumen al final, o viceversa, si empezar con volumen, si empezar con fuerza después, ¿no? Tener como bloques, ¿no? Ir variando entre un bloque de fuerza, un bloque de hipertrofia, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente estructurarlos de una manera inteligente, para que no se superpongan o que no termines fatigado antes de tiempo, etcétera. Eso lo puedes ver, lo puedes planificar vos a tu gusto, ¿no? Con tu objetivo. Que si quieren puedo luego hacer un video de cómo lograr armar tu cuadernillo de entrenamiento, cómo lograr tu objetivo en base a estas cosas.
Y luego, lo tercero sería medir y ajustar, que básicamente sería registrar tus cargas y tu RPE en cada entrenamiento. ¿Ok? Es importantísimo registrarlo, esto, tener tu cuadernillo de entrenamiento y anotar en cada semana, en cada día, cuánto levanto, mi RPE, y de ahí podés ver si estás progresando o no. Porque la progresión es la única métrica que importa. ¿Ok? Sí o sí tenemos que superarnos cada día y que el músculo reciba un estímulo diferente, ¿no? Y mucho mayor. Entonces, antes de pasar al próximo, eh, se tiene que hacer sí o sí un bloque de fuerza y un bloque de hipertrofia. ¿No se pueden combinar ambas? ¿O existe algo que combine ambas disciplinas? La respuesta es completamente sí. ¿Ok? Por eso tenemos que hablar de esta disciplina que se llama Power Building. ¿Ok? ¿Qué significa el Power Building? Combina ambas disciplinas. Es un entrenamiento híbrido. El powerlifting es un enfoque híbrido de entrenamiento que busca maximizar simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, la fuerza máxima, que es del powerlifting, y la hipertrofia, que es del bodybuilding. O sea, la hipertrofia muscular, la estética, ¿no? Y obviamente acá dice que se basa en la premisa de ser tan fuerte como parece. ¿Ok? ¿Cuáles son los pilares fundamentales del entrenamiento? ¿Ok? Es en un solo entrenamiento combinar levantamientos principales, ¿no? Tener ejercicios multiarticulares primero, como por ejemplo, como hicimos antes, sentadilla, press de banca, peso muerto, abrir el entrenamiento con uno de esos ejercicios, trabajar con intensidades altas, como el 980, 95% de tu fuerza máxima a bajas repeticiones, y luego, ¿no? Hacer ejercicios que caracterizan mucho al tema de la hipertrofia sarcoplasmática, como acá los trabajos accesorios y de aislamiento, ¿no? Que podemos trabajar en un rango de repeticiones más alto, con máquinas, con ejercicios de aislamiento, ¿no? Con descansos más largos, que tengan estrés metabólico, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos trabajar de esa manera ambas disciplinas. ¿Y cómo es la periodización y la programación de una rutina Power Building? Básicamente se basa en esto, en la periodización ondulante. El volumen de intensidad se alternan días de cargas muy pesadas con días de mayor volumen de repeticiones dentro de una misma semana para evitar que el cuerpo se adapte y el progreso se estanque. Es decir, si nosotros tenemos 4 días, por ejemplo, entrenamos 4 días, podemos hacerlo. Un ejemplo, el lunes y martes entrenás para fuerza, son puramente ejercicios básicos enfocados a la fuerza, y luego el jueves y el viernes para hipertrofia. Un ejemplo, vos si tenés 3 días, eh, el lunes podés hacer fuerza, el miércoles hipertrofia y el viernes podés hacer un bloque de potenciación, de potencia, o al revés, si tenés 4 días, en vez de hacer 2 y 2, puedes hacer 1 y 2. Quiero decir, el lunes puedes hacer hipertrofia sarcoplasmática, eh, el martes puedes hacer hipertrofia sarcomérica, y el jueves sarcoplasmática de nuevo, y el viernes sarcomérica. Eh, Se pueden hacer un montón de combinaciones y que eso va a, a optimizar mucho el power building. En vez de hacer bloques, ¿no? Que se pueden hacer tranquilamente, eso según como prefiera cada uno y cómo le funciona a cada uno, puedes hacerlo simultáneamente todas las semanas. Básicamente yo el power building es el método que hago yo y la verdad a mí por lo menos me sirve un montón y crecí un montón, ¿no? A diferencia de hacer entre bloques. Así que bueno, con esto ya cierro este video, espero que se haya entendido, que haya sido muy informativo. Quise hacerlo de esta manera porque es un poco más didáctico, lo considero yo. Así que nada, gente, espero que les haya gustado un montón este video. Me ha costado bastante escribir todo y buscar la información y todo. Así que espero que le den un gran like al video, suscríbanse al canal
y pónganme en la cajita de los comentarios algún tema que quieren que yo explique en otro video o algo que no sepan bien. Yo sin problema lo voy a tratar de explicar de la mejor manera y que se entienda. Así que gente, voy a poner la cámara completa. Gente, muchísimas gracias por el video, la verdad se los agradezco de corazón y espero que hayan entendido la diferencia entre hipertrofia sarcomérica, que es más para fuerza, y hipertrofia sarcoplasmática, que es más para eh, la ampliación del volumen de los músculos. Les mando un saludo, gente. Chao, chao.